Buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un honor para mí presentar esta plática y tener la posibilidad de moderar a la maestra Sandra Martínez Buitrago, eh, una gran profesional, una lideresa de la contaduría pública en América Latina y que nos hace el favor de dictar pues esta plática tan interesante para todas y todos ustedes. La maestra Martínez Buitrago es contadora pública, especialista en control gerencial corporativo, maestra en informática educativa y actualmente se sigue preparando y cursa el doctorado en ciencias económico-administrativas. Es directiva en diferentes instituciones de educación superior, certificada en normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Además, es docente certificada internacionalmente por la ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Contaduría y Administración. Tiene experiencia en programas académicos de pregrado, que sería el caso de nosotros, posgrado y en la modalidad presencial y virtual, en las áreas de aseguramiento y control, contabilidad, finanzas, gerencial, líder en procesos de registro calificado, acreditación de alta calidad, docencia, investigación y proyección social. Forma parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos, de la Comisión de Auditoría y Aseguramiento. Actualmente se desempeña como decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad de Santo Tomás. Maestra Martínez, le agradecemos mucho que nos acompañe y que nos dedique este tiempo. A sus órdenes. Maestro Pantoja, muchísimas gracias. Muy buen día para todos. Muchísimas gracias a los maestros Tomás Rubio, a la maestra Mixi Gómez por la invitación. Gracias por fortalecer estos lazos entre nuestros países hermanos. Y pues bueno, aquí muchísimas gracias. Muy complacida de estar con ustedes en este segundo Festival Internacional de la Facultad de Ciencias Administrativas. Entonces, pues bueno, demos inicio a la presentación. En este momento me permito compartirles a ustedes la pantalla. Me informan, por favor, si la están viendo. ¿Sí se ve ya mi pantalla? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar con un contexto general sobre el por qué el tema de la auditoría y las tecnologías aplicadas. ¿Por qué es tan importante para nosotros como profesionales de la contaduría pública, de las ciencias económicas y administrativas, estar muy atentos de todas estas nuevas tecnologías que cada día van dando un cambio acelerado y vertiginoso? Y esto debido, por supuesto, a la pandemia que acabamos de presentar de COVID-19. Nosotros como contadores, como administradores, como economistas, como auditores, pues jugamos un rol muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos consejeros de los diferentes stakeholders, de acuerdo con lo que nosotros como profesionales vemos en las diferentes organizaciones, ellos toman decisiones. Entonces, por ello, la importancia de involucrarnos con estas tecnologías de la información que por supuesto van a colaborar y van a contribuir cada día con el objetivo y con el logro de estas metas que se tienen organizacionales. Las tecnologías de la información están cambiando rápidamente su naturaleza. Están inmersas en todas las economías, están inmersas en todas las actividades contables y están inmersas, por supuesto, en las diferentes áreas de la estructura organizacional. Es claro que todas las organizaciones pues tienen una estructura completamente diferente. Por ello, en el momento que se hace la implementación de un control interno o se va a realizar una auditoría, hay que mirar, hay que conocer, hay que establecer cuál es el plan, el mecanismo y la ejecución que se va a tener para la misma, porque pues no en todas las empresas o en todas las organizaciones se puede hacer el mismo plan y se puede iniciar con el mismo cronograma. Claramente, pues nosotros tenemos unos retos muy importantes en la contaduría pública porque no es solo el quedarnos
como el realizar la parte operativa, el parte de la teneduría, sino que nosotros estamos con una visión holística, con una visión general, estratégica, para apoyar las diferentes áreas de la organización. Y por supuesto, esto lo vimos cuando inició la pandemia, cuando estábamos todos aislados, cuando nos dimos cuenta que teníamos que innovar, que teníamos que crear diferentes procesos para continuar con los objetivos planeados, con los objetivos que se tenían inicialmente propuestos y que pues claramente ninguno de nosotros sabíamos qué era lo que iba a pasar. Teníamos un grado de incertidumbre muy alto, pero pues gracias a la tecnología lo superamos, lo logramos, creamos nuevos hábitos, creamos una nueva vida, que fue lo que se llamaba en ese tiempo, todos decíamos y todos hablábamos del reinventarnos, y realmente nos reinventamos, porque gracias a esa tecnología y gracias también a todos estos procedimientos, procesos que hicimos en este momento, es que estamos también acá en esta conferencia de forma híbrida, presentando también diferentes posturas a nivel internacional, teniendo en cuenta también pues y como la historia que se ha tenido el proceso en diferentes países. Entonces, pues gracias a eso se da también esta conferencia en modalidad híbrida donde todos podemos participar. Y ese es el fin, es el lograr cómo todos podemos participar y cómo todos podemos estar inmersos en diferentes temas que necesitan tanto la profesión en algún momento sin tener que desplazarnos, que por supuesto esto lleva a muchísimo más tiempo. Y también, pues los diferentes usuarios tienen también otras necesidades. Ya no tenemos los mismos usuarios con las mismas necesidades de un contacto físico, de tener que esperar, de tener que comprar, sino que ya tenemos el e-commerce, tenemos todas estas ventas por internet, tenemos el metaverso, que son lugares donde nosotros podemos interactuar, podemos comprar, podemos realizar las mismas operaciones y transacciones financieras que se hacen en un lugar o en un espacio físico, y traerlo a esta realidad virtual, a este nuevo mundo digital que estamos y que tenemos que estar todos inmersos, por supuesto, pero nosotros como profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables no nos podemos quedar atrás. Tenemos que estar siempre a la vanguardia, tenemos que mirar cómo vamos a afrontar esto y, por supuesto, cómo vamos a apoyar también a las diferentes organizaciones para que, como se lo dije anteriormente, para que ellos cumplan con sus metas y con sus objetivos propuestos. Aquí les traigo un contexto muy general de nuestra normatividad vigente en Colombia. La normatividad que viene con todas estas normas internacionales de información financiera, normas internacionales de auditoría y aseguramiento, ¿desde cuándo vienen? Porque pues claramente ustedes en México tienen un adelanto mayor a esto porque han sido muy organizados, porque han tenido la implementación de sus estándares hace ya mucho tiempo. Nosotros venimos implementándolo a partir del año 2009 con la ley 1314, donde se da como todo este sistema compuesto por unos principios, por unos conceptos técnicos, por unas interpretaciones, por unas guías del qué hacer, de cómo hacerlo, por una regulación, por supuesto, que tiene todas las calidades personales, profesionales inmersas de la profesión, por toda una ejecución del trabajo, por todo un comportamiento ético profesional y por todos los informes de auditoría que hay que entregar al finalizar cada una de las revisiones con el objetivo de crear y de aumentar un grado de aseguramiento en los diferentes stakeholders. Posteriormente, en el año 2015, con el decreto 302, pues se reglamentó toda la información de auditoría y de aseguramiento, se estableció toda la actuación del auditor, y con un decreto posterior reglamentario del mismo año, también se crearon o se creó la implementación de las normas internacionales de auditoría, las normas internacionales de control de calidad, que son tan importantes también para asegurar y para fortalecer el trabajo realizado en las organizaciones, las normas internacionales de trabajo de revisión, que por supuesto incrementa el aseguramiento y la seguridad
relativa en las organizaciones con las normas internacionales de los trabajos por atestiguar y de los servicios relacionados. Todo esto bajo el marco del Código de Ética para todos los profesionales de la contaduría. Entonces, desde ese año, desde el año 2015, se viene implementando paulativamente en las diferentes organizaciones de nuestro país estas normas. Primero se inició con las empresas que cotizaban en bolsa, con las empresas grandes, pero pues teniendo en cuenta que en nuestro país, nuestra realidad es que más del 97% de las empresas son pymes. Por esta razón también ha sido de pronto un poco más difícil el realizarlo, teniendo en cuenta que muchos de los auditores y de los contadores pues se ven obligados a hacerlo, pero una vez ya están los decretos reglamentarios propuestos. Y ya posteriormente llegaron otro tipo de manuales, de procedimientos, de normas que se debían realizar, que se debían implementar, teniendo en cuenta el control de calidad de los diferentes trabajos y teniendo en cuenta los informes que se deberían presentar en cada una de las auditorías o de los aseguramientos realizados. Eso es como el contexto general en nuestro país, más o menos como para decirles a ustedes en qué momento nos encontramos nosotros. Ahorita pues estamos claramente más avanzados en el proceso porque ya se ha tomado una concientización del gobierno corporativo, porque ya se ha tomado una concientización de los diferentes stakeholders que todos somos responsables de este proceso y no como se veía anteriormente que únicamente los auditores, los contadores o los revisores fiscales. Aquí en Colombia existe la figura de revisor fiscal que existe en pocos lugares. El revisor fiscal es una institución de origen legal que está normada, que está regulada, por supuesto, por instituciones nacionales de la profesión contable y que son entes reguladores que se encargan de velar continuamente por la gestión contable y administrativa de las diferentes organizaciones. De esta misma forma, el revisor fiscal se encarga de dictaminar los estados financieros, los que realiza el contador público, los que realizan también los diferentes órganos de las organizaciones. Entonces, el revisor fiscal los dictamina, los verifica, esto con el grado de dar un nivel de seguridad razonable más alto de lo que se tienen en las diferentes empresas. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que los fraudes se han realizado y han sucedido a nivel internacional en todas las latitudes y por supuesto nuestro país no ha sido ajeno a esta situación. Por ello también se realiza toda la parte de dictaminar los estados financieros con la figura legal del revisor fiscal. Entonces aquí es claro que todos estén de acuerdo, que todas las personas involucradas en la organización sepan y conozcan sus compromisos, comprometiéndose, por supuesto, con los diferentes procesos. Pero se tiene un perfil profesional que es muy importante dentro de las organizaciones que lo exige y que lo pide, y que no solo se tiene que se exige de las empresas privadas, públicas o dependiendo su naturaleza, sino que también, por supuesto, desde nuestro organismo regulador que es la IFAC. La ética profesional, siguiendo todas las conductas de ética que debe seguir y que están implementadas en nuestro manual de ética profesional emitido por la IFAC, el juicio profesional, el saber qué se hace, qué decisión se debe tomar teniendo en cuenta el diferente marco de regulación obligatorio en diferentes países, brindando así un aseguramiento y un control a las organizaciones verificando las operaciones, verificando las transacciones que se realizan e incrementando, por supuesto, el nivel de confianza que es tan importante para los empresarios y para las personas que están inmersas en las diferentes organizaciones. Un marco normativo que es el marco normativo que acabo de presentarles, un marco normativo legal, un marco normativo vigente que esté, por supuesto, implementado
en los países, que se tenga un pensamiento crítico y que este pensamiento crítico vaya más allá de lo que se pretende que se puede hacer, que se tenga la seguridad, que se tenga la confianza y por supuesto la experticia y el manejo para llevar y para solucionar diferentes inconvenientes o diferentes escenarios que se puedan presentar en la organización con un pensamiento estratégico. Este tema del pensamiento estratégico es muy importante porque muchas personas ven a los contadores como la parte operativa, de la parte transaccional, de la teneduría de libros, y realmente nosotros estamos apoyando las diferentes áreas de la organización con el objetivo de que se tomen las decisiones, de que se aporten cada una de ellas, contribuyendo al logro de los objetivos, pero no verlo ya como de esa parte tan técnica, tan operativa, sino que nosotros vamos más allá. Por eso es importante que todos estemos inmersos en las nuevas tecnologías, que todos estemos inmersos, capacitados, actualizados constantemente, tal como nos lo exige también nuestro código de ética y FAC, tal como nos lo exige nuestro reglamento disciplinario profesional, y tener unas habilidades y unas competencias que aquí partimos de la parte tecnológica, por supuesto, por el tema de nuestra sesión de hoy, pero también necesitamos unas competencias y unas habilidades blandas que se encarguen de solucionar problemas, que se encarguen de la resolución de estos grandes retos en las organizaciones, que revisen de qué otra forma se puede aportar, se puede comunicar y se pueden lograr esas competencias que tanto necesitan las empresas hoy en día. El trabajar con las empresas es un termómetro muy importante porque nos da también el conocimiento de qué es lo que necesitan los profesionales hoy en día, cuáles son esas tendencias nacionales e internacionales en las cuales los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables deben estar formados con el fin de dar respuesta a estas grandes necesidades de la sociedad. La NIA 200 y el Código de Ética nos habla sobre el escepticismo profesional. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué actitud debemos tener frente a diferentes circunstancias o situaciones que se presenten? Y por supuesto tener una valoración crítica, con una mente inquisitiva, con una planificación, una ejecución del trabajo claro, organizado, con unas metas, con unos objetivos específicos, teniendo siempre, por supuesto, un cronograma establecido donde se tengan unas fechas, donde se tengan unos responsables y de esta forma valorar el cumplimiento y revisar las responsabilidades que tiene cada uno de los diferentes integrantes que juega un rol importante en la labor de la auditoría. Pero también nos habla de lo importante que es tener este escepticismo profesional, que coloquialmente sería no creer todo lo que nos dice, el revisar, el llegar más allá, el ir más al fondo de lo que nos están diciendo, verificando, certificando, preguntando qué es lo que está sucediendo y no únicamente creyendo lo que nos están diciendo. Pero pues claramente todas estas actitudes con una relación de ética muy alta, con una independencia absoluta, con una objetividad muy clara, se debe realizar cada una de estas labores y funciones del escepticismo. Posteriormente, pues observar de manera crítica lo que se evalúa. Eso es lo que se pretende frente a esta figura del escepticismo profesional, de acuerdo con lo que nos dicen nuestros estándares internacionales de auditoría y aseguramiento y lo que nos dice también nuestro código de ética y FAC. Pensar lo que se está haciendo, pensar cómo se está haciendo, pero también pensar cuáles son las causas, pensar cuáles son las consecuencias que se tienen de cada una de estas actitudes y de cada una de estas circunstancias que se presentan al interior de la organización. Esto, pues, como les digo, con el objetivo de apoyar, por supuesto, los diferentes a las diferentes áreas de la organización y apoyar también, por supuesto, los diferentes organismos nacionales, multilaterales, internacionales que requieren también la información clara y precisa por parte de las organizaciones. Pero ¿por qué aplicar este escepticismo profesional es tan importante? Porque se tiene la independencia y se tiene la objetividad.
uno de nuestros principios del Código de Ética y FA, que siempre debemos tener claros, que siempre debemos tener presentes, porque debemos también regular, debemos tener claramente pues cuáles son estas evidencias que se tienen de los diferentes procesos de auditoría de una forma suficiente, competente, clara y oportuna. Si se tiene esta independencia, si se tiene esta objetividad frente a las evidencias analizadas, frente a todas las evidencias obtenidas, nosotros pues claramente vamos a realizar una auditoría de calidad, vamos a realizar una auditoría en la cual se entregue un informe que va a hacer y que va a tener las exigencias de la organización, que va a estar de acuerdo con cada una de las operaciones que allí se realizan, que va a estar de acuerdo con las necesidades de la misma y que va a atender, por supuesto, los diferentes riesgos, ¿no? Porque nosotros estamos inmersos en los riesgos de la organización y tenemos que mirar, tenemos que revisar efectivamente que esto se dé, que esto se cumpla, pero siempre mitigándolo, siempre previniendo y nosotros como auditores estando presentes en este proceso. ¿Cuáles son los beneficios del escepticismo? Tener una exactitud de la información. No hay nada más difícil en una organización que no saber qué se tiene. No hay nada más difícil dentro de una organización que no contar con unos estados financieros a la mano cuando se necesite tomar una decisión. No hay nada más difícil que no conocer realmente cuál es el paso a seguir porque no se tiene la información clara, porque no se tienen las herramientas implementadas en el momento oportuno. Tener una razonabilidad, por supuesto, de los diferentes rubros de los estados financieros, que sean razonables de acuerdo con lo que se está realizando, que se tenga una medición del valor razonable, que se tengan otros cálculos muy bien ejecutados, que se tengan estos cálculos y este valor razonable de acuerdo con el valor que se tiene de los diferentes activos de la organización y de esta forma no se estará incidiendo en errores y estaremos, por supuesto, cumpliendo con esta gran misión que tenemos los contadores y los auditores. Pero ¿con qué objetivo? Pues dando credibilidad a los stakeholders que son tan importantes en la organización, porque son finalmente quienes están creyendo en la organización, los empleados, los directivos, los administrativos, los clientes, los proveedores, los inversionistas son quienes están creyendo y están apoyando la organización para que cumpla también sus objetivos. Pero ¿cómo cumplir esta credibilidad? ¿Cómo lograrla? ¿Y cómo hacer que nuestros stakeholders tengan una confianza y una transparencia en lo que se está realizando? Pues efectivamente es con unos estándares de auditoría y de aseguramiento, creyendo, complementando todas nuestras operaciones, teniendo esta transparencia, cumpliendo con los códigos de buen gobierno que se tienen implementados dentro de las organizaciones y por supuesto emitiendo una opinión, revisando si los estados financieros han sido preparados de acuerdo con un marco de referencia pertinente. Eso es lo básico, el estar actualizados, el saber cuál es nuestro marco legal, normativo, obligatorio, de esta forma dando toda la credibilidad y dando toda la transparencia. Pero ¿cómo dar nosotros esta credibilidad y esta transparencia, teniendo en cuenta las diferentes tecnologías de la información, si no estamos actualizados, si no las conocemos o si no estamos inmersos en ello? Entonces allí es un tema muy importante que iremos solucionando a lo largo de esta charla y también espero que ustedes, por supuesto, me realicen sus inquietudes cuando las tengan, con el objetivo de continuar de una forma también más participativa. Aquí algo muy importante es el aceptar por parte de la administración y del gobierno corporativo las grandes responsabilidades. En algunas empresas se ve que esto es únicamente una labor del auditor, una labor del contador, que nosotros como alta dirección no tenemos nada que ver en eso. El tema no es ese. El tema viene por parte nuestra como contadores, como auditores, como profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, pero por supuesto también por parte de la alta dirección y del gobierno corporativo de la institución.
¿Por qué? Porque es que allí se crean las pautas, allí se crean cuáles son las estrategias a hacer, las herramientas a utilizar, pero también tenemos que tener en cuenta que no es solo el que vienen a revisar, el que vienen a mirar, el que vienen únicamente a hacer que se ejecute o a que se cumplan una normatividad, unos procesos o unos procedimientos, sino que también deben estar inmersos en ello, porque por supuesto esto es un actuar de todos y así debe funcionar. Aquí es muy importante tener en cuenta la seguridad razonable que se tiene acerca de las operaciones realizadas. ¿Cómo yo, como auditor, voy a entregar esa seguridad razonable a las empresas? ¿Cómo voy a hacer yo como auditor para que las empresas crean en que lo que realmente estoy haciendo, en el trabajo que estoy ejecutando y en el trabajo que también está haciendo mi equipo, que está fortaleciendo, está cumpliendo, está contribuyendo con la causa y por supuesto está aplicando toda la planeación y la ejecución del trabajo de auditoría como se tiene dispuesto, como se tiene inicialmente pactado? Entonces aquí es muy importante mirar el juicio profesional del auditor y de su equipo de trabajo. Vuelvo e insisto con el tema del escepticismo del profesional, del auditor. ¿Cómo podemos mezclar aquí un juicio profesional con un escepticismo profesional, pero también que todo esto esté aplicado a las diferentes técnicas, procesos y procedimientos que realizamos para poder entregarle una seguridad razonable a la empresa y para poderlos concientizar de la importancia que ellos tienen dentro de las organizaciones? Por ello, aquí quería traerles también las líneas de defensa de la auditoría. En estas líneas de defensa nos damos cuenta que actúan de forma transversal, holística, todos los organismos del gobierno, incluida la alta dirección e incluidos, por supuesto, los organismos de control, la auditoría externa, que ya pueden ser entes gubernamentales, interinstitucionales, que apoyan, que piden información, pero que también velan por esta gestión contable y administrativa dentro de las empresas. En una primera línea de defensa tenemos los controles de la gerencia. ¿Cuáles son estos primeros controles que se tienen? ¿Cuáles son estas medidas de control? El revisar si efectivamente el control interno dentro de la organización cumple con las exigencias, cumple con los parámetros y sobre todo satisface las necesidades de los diferentes usuarios, midiendo, analizando el riesgo que se puede presentar en las áreas de la organización. Entonces aquí aparecen estas primeras medidas de control, que son las que están en la primera línea de defensa, que están siempre listas a actuar y que están siempre listas a permitirle a la organización que pueda pasar. Aquí claramente todos esos controles, estamos viendo ya también la parte tecnológica para hacerlo y cómo se va implementando desde las diferentes áreas de la organización. En una segunda línea de defensa, vemos los controles financieros que se tienen. A estos controles financieros, pues se tiene también la normatividad interna de la organización y la normatividad externa, teniendo en cuenta también las diferentes normatividades de un sistema de lavado de activos, de financiación del terrorismo. Por supuesto que cada uno de los países lo tiene muy bien regulado, lo tiene muy bien normado, esto por diferentes situaciones que se han venido presentando décadas atrás y que requieren una transparencia y un gobierno corporativo muy fuerte y bien posicionado dentro de las empresas. Posteriormente viene la seguridad, que se habla también de toda la seguridad informática, de la ciberseguridad, la gestión de los riesgos, cómo se administran los riesgos desde el primer momento en que se prevé que se van a presentar dentro de una organización, cuál es este manejo que se le da con este análisis, con esta participación, con esta implementación de herramientas y de mecanismos para evitar que ellos se vayan a materializar con una calidad, por supuesto, teniendo en cuenta nuestras normas internacionales de control de calidad, con una inspección que se debe realizar siempre, que de
acuerdo con el control interno, nos habla que es importante realizar una inspección, una verificación de si se están cumpliendo o no se están cumpliendo los objetivos, si se están cumpliendo o no todos los controles que se tienen implementados y con un cumplimiento que funciona al interior de la organización. Esto da respuesta a todas las funciones de la alta dirección que claramente debe estar dispuesta a realizar todos los cambios que se requieren. Y finalmente, una tercera línea de defensa que nos habla sobre la auditoría interna que se tiene, sobre sus procesos, procedimientos, sobre sus herramientas y estrategias que van a alimentar el comité de auditoría para que en sí toda la organización pueda tener una transparencia y pueda tener un nivel de certeza más alto, dándole respuesta a la auditoría externa y a los diferentes organismos de control. De esta forma, se da respuesta a los diferentes organismos de control con el objetivo de la auditoría y se ha mejorado el grado de confianza, la expresión de la opinión que está inmersa en el informe entregado por el auditor, por una vez haya preparado y entregado sus estados financieros y pues por la estructura de la presentación de los reportes financieros. En este momento, ahí cumplimos ya entonces ese gran objetivo de la auditoría y tenemos ya las líneas de defensa donde actúan los diferentes organismos de la organización dando cumplimiento a la normatividad. ¿Qué nos exige la norma internacional de auditoría y aseguramiento 200? Cumplir con unos requerimientos éticos, que ya lo vimos, una preparación, una exigencia, un escepticismo profesional, una claridad en la información, una participación, una evidencia suficiente y competente del riesgo de auditoría y una realización de la auditoría de acuerdo con los estándares internacionales. Eso es básicamente lo que nos exige la NIA 200. Pero ¿qué deben hacer las organizaciones y qué debemos hacer también los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables frente a los diferentes eventos que se pueden presentar y que por supuesto afectan las organizaciones fuertemente? Los cambios tecnológicos, que es nuestro tema para el día de hoy. Cómo estar preparados a esos cambios tecnológicos y cómo estos factores externos afectan las organizaciones y afectan también, por supuesto, nuestro quehacer diario. Los cambios demográficos. En estos cambios demográficos se ve el cambio que ha tenido la población, todo este cambio generacional donde las familias hoy en día no están dispuestas a tener más de un hijo o no se piensa en hijos, que es el caso, por ejemplo, de la mayoría de nuestros estudiantes que no piensan en hijos. Piensan en tener otro tipo y alimentar como otro tipo de familia, pero no como esta familia ya con los numerosos hijos. ¿Por qué? Porque pues claramente ya también son cambios que se ven generacionales, porque se ven muchos cambios también mundiales y pues esto ha llevado a que ya las nuevas generaciones tomen estas decisiones y esto lo vemos claramente ya en las universidades, con la matrícula también de nuestros estudiantes y con todo el cambio generacional que se tiene. Aspectos regulatorios que también afectan, por supuesto, las organizaciones. En nuestro país, por ejemplo, nos encontramos este año con un cambio de gobierno, con un cambio regulatorio que ha tenido unas decisiones también muy fuertes en cuanto a impuestos de patrimonio, impuestos de renta, y esto ha afectado, por supuesto, a los empresarios. Y recuerden lo que les dije al inicio, nuestro país tiene más del 97-98% de empresas MIPYMES. Esto da pues un gran remesón a las pequeñas empresas, a los pequeños comerciantes que por supuesto no pueden cumplir con una regulación, con unas leyes, con unas exigencias dadas ya en cuanto pues a temas tributarios. Temas económicos como la recesión económica que se está viendo hoy en día en el mundo y esto obedece por supuesto pues a un efecto post-pandemia, lo que quedó después de la pandemia, qué está sucediendo con esta recesión, pero nosotros como empresarios, nosotros como auditores, nosotros como contadores,
¿Qué podemos hacer frente a esto para evitar que las empresas caigan en una recesión también? Y al contrario, poderlas fortalecer y poderles dar como todo esta fuerza que se necesita para salir adelante y para sacar sus metas. Y aspectos geopolíticos que se dan también con todos los cambios que estamos viendo actualmente en el mundo, en cuestión política, en cuestión de guerras, en cambios de gobierno. Todo esto son fuerzas disruptivas que claramente están afectando las organizaciones. Pero aquí, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que las organizaciones que se quedan quietas, que se quedan estáticas, que no evolucionan y que no están dispuestas al cambio, son aquellas que no están dispuestas a asumir estos riesgos estratégicos y son las que se van a quedar ahí y son las que van a permanecer allí y que posiblemente pueden desaparecer. Mientras que estas organizaciones que están dispuestas a identificar estos riesgos, que están dispuestas a posicionarse, que están dispuestas a revisar y a mirar qué es lo que está sucediendo en las diferentes latitudes, que quieren reaccionar frente a una respuesta de unos eventos externos, por supuesto, van a ser aquellas empresas líderes de la industria, líderes de diferentes organizaciones que van a salir adelante y que van a sacar también a flote a los diferentes stakeholders, incluidos, por supuesto, los empleados, los directivos y los administrativos de una organización. Pero ¿cómo actuar nosotros y cómo se ve la contabilidad en la nueva era de la información? Porque es que pues hablamos de todo, pero en sí la contabilidad, ¿cómo la vemos? ¿Qué se debe hacer allí y qué debemos tener inmerso para que esta información financiera siempre siga siendo tan importante? Siempre yo he dicho, he mencionado que la información financiera es el activo más importante que se tiene en las empresas. Por ello, cobra lugar y cobra mucha relevancia la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial, la auditoría y los impuestos. Son áreas que cobran mucha fortaleza en este momento de la era de la información. Son áreas que siempre van a estar ahí, que van a brindar la información y que por supuesto siempre va a ser de gran utilidad para el sistema de información contable. La contabilidad de costos, los presupuestos, los estudios de sistemas son áreas sistémicas que se van a unir entre sí para poder dar la información importante y necesaria en un momento. Aquí es algo sobre los escándalos contables que les hablaba hace un momento. En nuestro país hemos visto escándalos contables de Interbolsa, la caída del grupo Nule, Salud Coop, diferentes bancos. Y aquí se ve la corrupción, se ve la falta de principios, se ve la falta de valores, pero también muchos organismos han dicho, pero ¿qué pasó con los auditores? ¿Qué pasó con los revisores fiscales? Y también, como ustedes bien lo saben, se ha visto sancionado el tema a muchas Big Four, a muchas empresas grandes de auditoría que también han realizado malos procesos o malos manejos y por supuesto también se han visto procesadas en estos escándalos. El contexto de la tecnología de la información en la pandemia y en la pospandemia, que es una tecnología de la información con calidad para afrontar la pandemia, eso es lo que realmente necesitamos. Es una nueva forma de hacer negocios en la pospandemia. Está el e-commerce, está business intelligent, cómo hacer nosotros para crear esas estrategias dentro de la organización y lograr que las organizaciones donde estemos, sean grandes o sean pequeñas, puedan diversificar su mercado, pero también nosotros como auditores, cómo llegar allá, revisar, ayudarles, posicionarlos y darles sobre todo este valor agregado que tanto necesitan para poder crear una digitalización total. La libre competencia que se está viendo actualmente y la pospandemia. Pues actualmente ya nosotros no salimos tanto a comprar en las tiendas físicas, sino que ya todo también lo pedimos a través de Internet. Entonces, pues este es el nuevo rol del Internet de las cosas, lo que se está viviendo, lo que se está viendo y todavía lo que nos falta por ver y cómo nosotros vamos a participar. La era digital empresarial, la automatización robótica de procesos, los robots,
que pasan de módulos de un software a otro. Pero entonces cuando llegaron estos robots se decía, pero es que va a llegar a reemplazar al hombre. No, no es el llegar a reemplazar al hombre, es el trabajar con el hombre. ¿Cómo podemos trabajar con los robots para que den esta respuesta y para que hagan cumplir también como estos objetivos de las empresas? La inteligencia artificial, que es el entrenar a las máquinas para que también piensen como nosotros, para que solucionen problemas nuestros. Nosotros llamamos, por ejemplo, a un call center y nos contesta un chatbot y con ese chatbot entonces solucionamos muchas inquietudes, muchos inconvenientes que presentamos en nuestro quehacer diario. Eso es lo que necesitamos, esta inteligencia artificial de estos robots que están relacionando cuentas, que están relacionando datos, que están realizando cierres contables, que están actualizando inventarios, pero ¿cómo hacer para nosotros trabajar claramente? Pues con ellos, trabajar de la mano, trabajar muy articulados y cumplir con todas las funciones que se tienen. La era digital actual en el mundo contable y financiero. Blockchain, facturación electrónica, XBRL, Big Data, Power BI, son temas que se necesitan y temas que se requieren cada día. El blockchain como una cadena de bloques, que es un libro de contabilidad distributiva. Las cadenas de bloques se realizan y están hechos de tal forma que no se pueden hackear. Se realiza también toda la parte de la contabilidad con una historia, con unas transacciones, pero pues, para nosotros es más complejo como auditores también hacer ese seguimiento, hacer ese rastreo a las diferentes evidencias que se tienen y a las operaciones, porque claramente pues ya no está el papel físico, pero sí es algo en lo que se debe hacer, en lo que se debe participar. La facturación electrónica nuestra de la DIAN se viene realizando, por ejemplo, aquí en Colombia, la DIAN es el organismo que se encarga del recaudo tributario a nivel nacional. La DIAN viene realizando la facturación electrónica aproximadamente desde el año 2013, pero pues en este momento estamos todavía en la implementación, estamos todavía como revisando las personas naturales, cómo podemos hacer para realizar también esta facturación electrónica de tal forma que cuando se cruzan las cuentas en la DIAN, todo salga perfecto y nosotros estemos muy alineados con todas estas operaciones reportadas por las grandes o medianas empresas. Entiendo que ustedes en México tienen este proceso muy, pero muy adelantado. Nosotros no, nosotros estamos todavía un poco atrás. Uno de los países que más ha adelantado este proceso en América Latina de la facturación electrónica ha sido Argentina. Argentina fue pionera hacia el año 2000. En Europa también se vio esto. En Argentina hay algo muy importante que es como la categorización de los diferentes clientes que reportan en facturas electrónicas. Ellos tienen como una categorización de una factura M y esto quiere decir que son contribuyentes que hacen procesos indebidos. Pero posteriormente, el mismo cliente tiene la oportunidad después de modificar su actuar, de decir, yo no quiero ya que me tengan categorizado en M, sino quiero que me tengan categorizado en A, porque mis procesos son transparentes, porque tengo una responsabilidad social corporativa, porque tengo un gobierno corporativo definido, entonces pues son países que van muy a la vanguardia. Nosotros en la DIAN tenemos una plataforma que se llama Muisca. Esta Muisca no tiene una tecnología como tan robusta, como tan fuerte. Allí es donde miramos, por ejemplo, a las personas naturales, una renta sugerida. Pero esa renta sugerida aquí es como mirar una renta no sugerida porque realmente tiene todavía muchos aspectos por mejorar. Mientras que ustedes en México sé y tengo entendido que van muy adelantados de este proceso y allí sí se puede hablar de una renta sugerida. En Big Data hablamos de los grandes datos que tenemos con los cuales podemos hacer el procesamiento de la información, igual que en Power BI, donde antes utilizábamos una fórmula en Excel
pero se demoraba más tiempo y no podíamos de pronto encontrar tan rápido unos datos, unos 3, 4 millones de datos. Aquí en Power BI sí lo podemos hacer y podemos trabajar muy de la mano también con XBRL, mirando que es también como toda la parte del reporte de información financiera que se tiene respaldado por la tecnología. Esto es como un contexto muy general de lo que tenemos frente a este mundo contable y financiero. El blockchain, llamado también la cadena de bloques de los libros distributivos que les hablaba hace un momento, que están realizados criptográficamente, imposibles de hackear, que queda la trazabilidad de las operaciones y de las transacciones. Aquí hay algo muy importante, es que no hay que esperar hasta que se realice el cierre contable. Recuerden que nosotros en contabilidad siempre estamos todo el tiempo con, pero hay que esperar al cierre contable, pero hay que mirar cómo es, pero aquí ya se tiene absolutamente todo, podemos entrar, podemos interactuar, podemos mirar operaciones y transacciones sin necesidad de que se realice este cierre contable y pues darle también lugar a la factura electrónica y a las nóminas electrónicas. ¿Con qué herramientas utilizarlo? Con la tecnología, con los datos, con redes, con blockchain, con Big Data, con Power BI, con este manejo de macrodatos. Es muy importante que nosotros nos apoyemos de estas grandes herramientas tecnológicas para poder realizar nuestras diferentes operaciones, nuestros diferentes roles en las empresas. ¿Cuáles son estos beneficios de la automatización? Que tienen una respuesta que podría ser dada de manera simple, ¿cierto? De manera inmediata. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el preguntar un dato que esté de forma inmediata, pues va a agilizar procesos. Va a responder a las necesidades de los usuarios. Va a tener también, por supuesto, una relación de costo-beneficio. El costo que se tiene de una efectividad inmediata, el procesar datos de manera inmediata, en menor tiempo, que no va a tener errores, que no va a tener equivocaciones y que va a ser una información útil y oportuna. Esos son los beneficios de la automatización de los procesos. Pero también tenemos algunas dificultades de esta automatización. Y es que muchas veces tantos procesos generan también una carga y terminan agobiando a los usuarios, teniendo una información que muchas veces ya no se utiliza o que no se tiene o que no se va a manejar y que se denomina information overload. Entonces aquí también hay que tener cuidado con cuál es la información, cómo lo vamos a procesar, cómo lo vamos a hacer para no agobiar y no dejar información importante que posteriormente no se utilice. Otro problema se presenta es cuando los datos no son tomados automáticamente. Si no son tomados automáticamente, pues están expuestos a errores y nosotros en riesgo nos damos cuenta que está el riesgo implícito donde está el error humano siempre inmerso en todas las operaciones de la organización. Y el último problema es como la pérdida del registro de papel, que era lo que también les hablaba hace un momento, que puede generar ciertas dificultades para seguir el rastro de una auditoría y poder continuar con este proceso. Pero ¿qué se está haciendo en el mundo para tener una tecnología de la información más segura? Entonces, se utilizan sistemas bancarios que tiene todo el lavado de activos, la financiación del terrorismo, que tiene toda la detección cibernética para mirar y para evitar riesgos, que se crean controles todo el tiempo para ayudar a evitar esa transferencia de fondos ilegales. Y desde el sistema financiero, por supuesto, se tienen creados millones de controles donde se pretende evitar realizar estos riesgos o que se lleguen a materializar dentro de las empresas. Esas son como las labores inmediatas que se tienen del sistema de información contable por parte de los diferentes gobiernos. Aquí tenemos un tema de industria 5.0, estábamos hablando antes de la 4.0, pero pues debido al tema de la pandemia se agilizó aquí en 5.0 y se habla de esto. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que incluir factores sociales, ambientales, que antes no se tenían presupuestados, que antes no se tenían contemplados, pero recuerden, estos cambios se dan aproximadamente
esto agilizó, ¿por qué? Porque en 2 años, pues tuvimos una época de pandemia donde nos dimos cuenta que ya no era una industria 4.0, sino una industria 5.0, porque tenía que obedecer a todos estos cambios generacionales y a estos cambios ambientales. Cuando nosotros hablamos de la industria 1.0, hablamos de una industria en la cual se desarrolló con la revolución industrial, en la cual se dieron aportaciones importantes, se dio la mecanización, se dio la energía hidráulica y se dio también la máquina de vapor en la industria 1.0, que esto fue hacia 1784. En la industria 2.0, que fue hacia 1870, se permitió ya toda la producción en masa, apareciendo nuevos sistemas de transporte. Entonces ya apareció el avión, apareció el automóvil, aparecieron las nuevas máquinas a vapor y los sistemas de comunicación, el teléfono y el radio, que esto fue en 1870. Ya en el año 2006 se habló de la industria 3.0. En esta industria 3.0 se caracterizó también por todos los sistemas de información y la automatización. Entonces venía toda la parte electrónica, toda la parte de tecnologías de la información. Y del 2006, entonces nos saltamos al año 2020 con la industria 4.0, antes de la pandemia. En este momento, entonces, hablábamos de los sistemas ciberfísicos, hablábamos de la operatividad basada entre los diferentes sistemas cibernéticos, la producción, la maquinaria, el equipo, el almacenamiento, por diferentes dinámicas. Se hablaba ya de Big Data, de la hiperconectividad y ya entonces en el año 2022 ya se está hablando de la industria 5.0. Esto teniendo en cuenta todos los cambios ambientales que les estoy diciendo y toda esta revolución también ambiental generacional que se necesita. Ahora, ya finalizando esa industria 5.0, hablamos del metaverso. Un tema que es muy importante también dentro de las organizaciones, pero ¿cómo hacer para nosotros como auditores, contadores, incluirnos en este metaverso? ¿Cómo hacer para nosotros los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables, pasar del metaverso hablando de una ciencia ficción, que por supuesto yo sé que ustedes lo han visto en las películas, hablando de un mundo virtual que amplía este mundo físico en una era digital? Ampliando nuestras realidades sociales, usando dispositivos de realidad aumentada y de realidad virtual. Entonces aquí también es importante mirar cómo podemos hacer para crear estos negocios virtuales, estos negocios inteligentes, haciendo también la participación y creando también la concientización de los diferentes stakeholders. Cómo crear a estos clientes, cómo crear los negocios, pero no solo cómo crearlos, sino también cómo estar en ellos, cómo vigilar, cómo controlar y nosotros como auditores, cómo hacer para que las organizaciones puedan cumplir con estos grandes retos que tenemos, porque es que ya todos estamos inmersos en un mundo digital donde no nos conocemos, pero podemos interactuar, nos podemos conocer, ya podemos medirnos ropa con un avatar y mirar si la ropa nos sirve, si nos ajusta, si no nos ajusta, y de esa forma realizar operaciones. Lo mismo pasa con las empresas, el comprar inversiones, el realizar una compra de un bien, de un servicio, de un terreno, pero aquí pues claramente también ingresan otros temas que son unos temas legales, que son unos temas también contables, unos temas que son también financieros y cómo participar de estos activos virtuales que son una representación digital que no se incluyen en la moneda fiduciaria, pero que sí son por supuesto una representación digital de diferente valor y que pueden ser comercializados. El metaverso nos habla que las compañías lo están implementando ¿para qué? Para enriquecer la experiencia del consumidor, para presentar productos virtuales, para recopilar nuevos datos sobre los clientes, para comercializar productos y servicios físicos y digitales, para apoyar todos los pagos de finanzas y para ofrecer, por supuesto, un hardware
que tenga unas aplicaciones y unas actividades diferentes. Y nosotros como auditores y como contadores, ¿cómo podemos estar ahí para estar actualizados? Es una pregunta muy importante. ¿Cómo debemos conocer estas grandes actividades de los clientes? ¿Cómo revisar esos contratos inteligentes que tienen estas transacciones, que tienen tokens no fungibles, que tienen una custodia y que nosotros somos responsables también del registro de todos estos activos virtuales? ¿Cómo conocer los blockchain? ¿Cómo interactuar en Big Data? ¿Cómo conocer estos diferentes activos virtuales que tanto están utilizando ahora las empresas y que nosotros, por supuesto, tenemos que estar ahí presentes, mirando si en los estados financieros, si en la estructura financiera, si lo que se está certificando, si lo que se está dictaminando está de acuerdo con las operaciones realizadas, o será que es que hay que hacer un nuevo cambio en la normatividad? Entonces, aquí yo les dejo como conclusiones los importantes desafíos y retos que tenemos los profesionales de las ciencias económicas, administrativas y contables. Decir que este tema no debe ser ignorado, que este tema es participación de todos y que todos debemos estar inmersos en él, que todos debemos participar de las innovaciones de la economía digital, que el auditor se convierte aquí en una figura principal, en un baluarte fundamental para las empresas en las nuevas tecnologías. Pero ¿cómo manejar estas inversiones en este mundo paralelo? ¿Cómo aplicar las mismas normas legales del mundo físico en el mundo virtual? ¿Será que tenemos que cambiar estas normas existentes o será que con las mismas únicamente actualizándonos podemos hacer? Hoy en día, pues muchas empresas lo están haciendo ya con el Bitcoin y hay muchos contadores que todavía tienen la duda de cómo hacer y cómo incluir ese Bitcoin en sus estados financieros y cómo incluirlos en sus auditorías. Pero pues claramente nosotros no nos podemos quedar atrás, nosotros tenemos que estar a la vanguardia de todas estas tendencias y exigencias a nivel nacional y a nivel internacional. Y pues claramente todos estar muy pendientes, saber cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a capacitar, pero sin dejar de lado este mundo digital, este mundo virtual. Para finalizar, yo quiero cerrar el día de hoy con una frase de un socio de aseguramiento de la Price, quien dice, si queremos lograr el objetivo principal como auditores, debemos incluir tecnología en auditoría con la misma velocidad que lo hacen los negocios. Esto para proteger y agregar valor a los dueños de los negocios y a quienes están interesados en la confianza que generemos a través de nuestros informes. Efectivamente, así es. Yo quería pues traerles este tema que es tan importante para nosotros, que es tan importante para mirar cómo vamos a hacer, cómo nos vamos a capacitar, cómo tenemos que hacerlo desde ya, cómo estar de acuerdo con las tendencias y exigencias nacionales e internacionales, cómo estar a la vanguardia y, por supuesto, cómo apoyar siempre a las organizaciones de una forma transversal que cumpla con todos los requisitos y objetivos propuestos. A ustedes muchísimas gracias y pues estoy muy atenta a sus inquietudes y dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por tan clara plática. Mire, me hacen llegar 3 preguntas, me parecen muy relevantes, a pesar que pienso que ya se tocaron en la exposición. Y la primera nos dice que, ¿qué piensa de estas voces que dicen que la profesión contable puede desaparecer dándole paso a profesiones más apegadas a la informática? No es así. Nosotros tenemos es que trabajar de la mano con la tecnología. Y como se los decía en el momento que hablé de la inteligencia artificial, tenemos que revisarlo, tenemos que mirarlo y trabajar muy en conjunto porque a nosotros nadie nos va a reemplazar. Nosotros los humanos somos irreemplazables y por eso se crea la revolución también 5.0, donde nosotros estamos aportando, estamos generando valor agregado a las empresas apoyados de todos los sistemas de información. Para nadie es un
un secreto que pues los robots claramente realizan procesos, realizan ejecuciones como tal, pero nosotros somos los que generamos ese valor agregado, los que vamos a entregar un informe de acuerdo con lo que vemos, lo que analizamos y lo que podemos recomendar. Entonces, no es cierto, nuestra profesión no puede desaparecer, únicamente nosotros tenemos que fortalecernos, tenemos que capacitarnos para estar a la vanguardia y para responder a estas exigencias. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué nos pudieras recomendar, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, para el cumplimiento de las obligaciones fiscales y para un adecuado registro de la información financiera, con la dificultad que representa para estas organizaciones pequeñas estos retos? Asesorarse de un muy buen profesional que también esté acompañado de estas nuevas tecnologías y tener todo claramente establecido, tener todas sus operaciones con transparencia. Para las organizaciones pequeñas es mucho más difícil afrontar estos grandes retos que ya lo vienen haciendo desde hace muchísimas décadas las grandes empresas. Por eso es tan importante trabajar también todos de la mano, apoyarnos nosotros como profesionales, capacitarnos, actualizarnos para brindarle el mejor servicio a las empresas. Y las empresas, por supuesto que crean en lo que realizan los profesionales y se dejen también asesorar, porque hay muchas empresas que muchas veces no se dejan asesorar y que no dan cumplimiento a lo normado, a lo regulado en un país. Entonces, básicamente esa sería mi recomendación. Gracias. Por último, ¿cómo se puede fortalecer el perfil profesional? Pregunta un alumno de la licenciatura en contaduría. Pues para tener todas estas características, todos sus atributos, comportamiento ético, control de calidad, buen trabajo técnico, ¿cómo desde las universidades podremos fortalecer estas habilidades? Muchísimas gracias. Excelentes preguntas todas. Desde las universidades nosotros tenemos una regulación emitida por la IFAC. Está el pronunciamiento de la IES 2. La IES 2 nos da como toda esta responsabilidad a las universidades para actualizar cada día nuestros planes de estudio, para que nuestros planes de estudio, para que las diferentes asignaturas estén de acuerdo con las tendencias nacionales e internacionales. ¿Qué hacemos en las universidades? Trabajar muy de la mano con los empresarios. Los empresarios son quienes nos dicen qué necesitan, qué requieren de estos nuevos profesionales e incluir esas competencias que ellos nos dicen. Eso es una responsabilidad, por supuesto, de las diferentes instituciones de educación superior. Es una responsabilidad que tenemos nosotros como académicos para actualizar estos planes de estudio y para que nuestros estudiantes salgan con esta responsabilidad social, brindando un valor agregado a las organizaciones, pero claramente con una actualización constante y permanente desde la universidad, pero también la actualización y el compromiso que deben tener nuestros estudiantes y nuestros profesionales. Muchas gracias, maestra. No sé si aquí en el público que está presente hubiera alguna pregunta adicional. ¿No? Fue muy clara la maestra, ¿verdad? Y de cabina, no sé si hubiera alguna pregunta más de YouTube. ¿Ninguna más? Maestra, pues muchas gracias. Te agradecemos habernos acompañado, dedicarnos este tiempo. Una de las grandes figuras de la contaduría a nivel mundial, por supuesto a nivel latinoamericano, y que nos hayas regalado este espacio, esta claridad en la exposición. A nombre de la Universidad Nacional, del maestro Tomás Humberto Rubio, nuestro director, y por supuesto la maestra Mitzi Gómez, te damos las gracias por esta maravillosa plática y por supuesto te enviamos un aplauso que ojalá se escuche hasta Colombia. A ustedes muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí. Maestro Pantoja, muchísimas gracias. Un saludo muy especial a todo el auditorio. Me hubiese gustado muchísimo estar allá, verlos, pero pues bueno, será en otra oportunidad. Un saludo muy especial al maestro Tomás, a la maestra Mixi, gracias por la invitación. Y desde Colombia, un abrazo fraternal. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde.
Gracias. Me voy a permitir leerte un reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de su Facultad de Contaduría y Administración. Otorga el presente reconocimiento a Sandra Julier Martínez Buitrago por su destacada participación como ponente en el segundo Festival Internacional de la FCA UNAM. Firma nuestro director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Por mi raza, hablar el espíritu. Maestra, muchas gracias. Y es así como daríamos por terminada esta plática. Muchas gracias nuevamente. Mil gracias a ustedes. Un abrazo especial. Gracias. Feliz tarde.